Hola, soy Manu Moreu y soy tutor de CTO. Voy a contaros la tutoría de cardio. Voy a intentar enseñaros cómo estudiar mejor cardiología y ser capaces de responder muchas preguntas. La cardiología representa muchas preguntas en el MIR y con esta tutoría pretendo intentar hacer una introducción a cómo resolver el mayor número de preguntas, cómo rentabilizar vuestro estudio. Lo primero sería dar unos consejos generales. En cardiología el consejo general sería que os fijaréis mucho en la fisiopatología de las enfermedades. No hay que contentarse con memorizar datos. Eso en otras asignaturas del MIR puede valer, pero en este caso en cardiología no nos va a valer. ¿Por qué? Porque la fisiopatología nos va a permitir responder muchas preguntas incluso desconociendo la teoría. Es decir, entendiendo la enfermedad y entendiendo la pregunta, vamos a poder contestar esa pregunta y por tanto acertar puntos, que al final es el objetivo. Aparte de esto, os diría que las preguntas de cardio en el MIR cada vez son más de tipo caso clínico. Esto puede parecer peor, pero no lo es. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque las preguntas tipo caso clínico nos van a dar pistas. Nos van a dar pistas que nos van a ayudar a responder esas preguntas, con lo cual lo único que hay que hacer es identificar las pistas y con esas pistas ser capaz de responder las preguntas. ¿Qué os recomiendo? Que hagáis listas. Hagáis una lista de pistas para resolver preguntas tipo caso clínico. Es decir, por ejemplo, el soplo que cambia con la posición. Bueno, en ese caso sería el mixoma auricular, eso sería una pista. Lo pueden poner en una pregunta muy larga contando los grandes antecedentes personales del paciente, pero lo importante va a ser ese soplo que cambia con la posición. Y eso nos va a hacer pensar en mixoma auricular. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo. Otra cosa que os diría es que el número de preguntas directas de cardiología cada vez es menor o estable, digamos. Lo que aumentan son las preguntas relacionadas con cardiología, como he dicho, de temas fisiopatológicos o, como he dicho, temas farmacológicos. Esas preguntas son muchas, junto con cardio van a consistir en un gran número de preguntas de esta asignatura que su estudio nos va a permitir contestar en un amplio porcentaje. Si estudias cardiología bien, vas a ser capaz de responder muchas preguntas, con lo cual es importante perderle el miedo y lanzarse a intentar entenderla. Os preguntaréis cuál es el orden que hay que seguir para estudiar cardiología. Es muy sencillo. El orden es el de las conclusiones. Los temas más preguntados deben estudiarse al principio. Va a haber una excepción que voy a contar en breve, pero que os quede muy claro eso, para esta asignatura y para la inmensa mayoría de las asignaturas que se preparan cara al examen. ¿De acuerdo? Las conclusiones es el orden primordial de estudio. En este caso de cardio, como os he contado, hay una pequeña excepción. Y es que el primer tema que os recomendamos estudiar es el de semiología. Y diréis, ¿por qué hay que estudiar semiología antes, cuando es un tema relativamente menos preguntado que cardiopatía isquémica o que valvulopatías? Bueno, como he dicho en la introducción, comprender la fisiopatología nos va a dar preguntas, pero es que comprender la semiología también va a permitir que acertemos muchas preguntas. ¿Por qué? Porque los síntomas que presenta el paciente van a ser muy indicativos de su enfermedad y por tanto vamos a ser capaces de contestar preguntas solo conociendo los síntomas y por tanto la semiología es muy importante. ¿Qué tipos de preguntas hay en semiología? Tenemos preguntas directas de semiología, ¿cómo es el soplo en la insuficiencia tricúspide? Y luego tenemos preguntas indirectas, preguntas metidas dentro de un caso clínico y la semiología nos va a permitir contestar. Son las pistas de las que hablaba antes. Centraros sobre todo y prestad mucha atención en este tema a los soplos y ruidos cardíacos y a la presión venosa y yugular. Esos son dos aspectos importantes de este tema. Cuando terminéis el tema de semiología, hay que afrontar el tema de cardiopatía isquémica. Es el tema individual más preguntado en el MIR. Por lo tanto, quiere decir que su importancia es absoluta. Es un tema que hay que controlar todo. Hay que conocer todo, hay que saber enfocar casos clínicos, hay que saber contestar a preguntas directas y hay que conocerlo todo. Hay que estudiarlo mucho y os recomiendo que le deis un tiempo muy importante, con calma, pero sin prisa, pero sin pausa. Es decir, no teniendo miedo al tema, pero estudiándolo en su totalidad. ¿Qué cosas os recomiendo que prestéis mayor atención? Muy bien, prestad mucha atención al síndrome coronario agudo. Y dentro del síndrome coronario agudo, a su detección.
cómo detecto un síndrome coronario agudo. Y después de eso, ya sé que tengo un síndrome coronario agudo. Ahora, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo es el manejo diagnóstico? ¿Cuándo hacer un electrocardiograma? ¿Cuándo hacer un ecocardiograma? ¿Cuándo hacer una prueba de esfuerzo? ¿Cuándo hacer una coronariografía? ¿Cuándo hacer todas esas pruebas? Entender el momento de cada paciente según su patología y entender el por qué hacemos esas pruebas. El otro manejo que sería importante en el síndrome coronario agudo sería el terapéutico. ¿Cuándo uso cada fármaco? Y sobre todo los efectos secundarios de esos fármacos y cuál de estos fármacos aumenta la supervivencia. En cardiología les gusta mucho preguntar qué fármaco aumenta la supervivencia en cada caso, con lo cual memorizadlos. Otro tema importante dentro de la cardiopatía isquémica serían los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la lipoproteína A y el aumento de la homocisteína, que no se os olvide. Y recordadlos, la lista hay que sabérsela. Haced una regla, como queráis, pero conocedla. La parte final de cardiopatía isquémica serían las complicaciones. Dentro de las complicaciones, centraros mucho en las arritmias. Lo que os tenéis que centrar es en las más frecuentes y en las más graves. Olvidaros del resto, ¿de acuerdo? Y en las complicaciones mecánicas, lo que tenéis que hacer es un diagnóstico diferencial clínico. Saber en qué momento se produce cada complicación mecánica y cómo identificarla clínicamente. Estas serían las cosas más importantes de la cardiopatía isquémica. El siguiente tema de importancia sería el de valvulopatías. Para afrontar este tema os recomiendo que hagáis una tabla grande, una tabla pequeña, una tabla que os ayude, me da igual el tamaño y lo que tenga. Cada uno tendrá un tamaño específico para su tabla, porque le ayudará más o menos. No es mejor una tabla por ser más grande. La mejor tabla es la que más nos ayuda a contestar preguntas. No olvidéis eso. ¿Qué tenéis que poner en esa tabla? Os aconsejaría que pusierais la etiología de estas valvulopatías. Otro apartado de esa tabla debería ser la clínica. ¿Qué clínica presenta cada valvulopatía? Y la exploración física de esa valvulopatía, relacionando con la clínica si queréis, y haced una parte de la tabla que sea dedicado a eso. La última parte sería el algoritmo diagnóstico terapéutico, es decir, cómo diagnostico cada valvulopatía y a partir de que conozco esa valvulopatía, cómo la evalúo para tratarla después. Y dentro del tratamiento, hacer especial hincapié en cuándo uso prótesis biológica y en cuándo uso prótesis mecánica. Eso sería lo fundamental en valvulopatías. El siguiente tema que tenéis que estudiar después de valvulopatías sería la insuficiencia cardíaca congestiva. Para este tema os recomiendo que antes os leáis y comprendáis perfectamente el tema de fisiología. ¿Por qué? Porque la fisiología cardíaca, al entenderla y comprenderla, nos va a permitir deducir qué es lo que pasa cuando ese corazón no funciona correctamente. Que ese es el sustrato base de la insuficiencia cardíaca. El corazón no funciona, deja de cumplir sus funciones, con lo cual vamos a ver qué pasa. Pues para eso lo mejor es conocer perfectamente cómo funciona bien el corazón y qué hace habitualmente. Tema de fisiología. Dentro de la insuficiencia cardíaca congestiva hay 3 puntos que os recomiendo hacer hincapié y centraros más. Esto sería el diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque las preguntas muchas veces van a ir de tipo caso clínico y habrá que hacer un diagnóstico diferencial. Si es derecha, si es izquierda, si es global, eso es importante. Otro apartado importante sería el BNP, como factor pronóstico, como factor diagnóstico, comprendedlo, entendedlo perfectamente y después pasáis al siguiente punto. Pero el BNP es importante, está de moda en el MIR y puede caer. La última parte de insuficiencia cardíaca congestiva sería el tratamiento. ¿Y qué tratamientos? Pues hay que centrarse en los tratamientos que aumentan la supervivencia. Como he dicho antes, le gusta mucho a los cardiólogos preguntar eso, por lo cual vamos a estudiarlo, vamos a hacer una lista de los fármacos que aumentan la supervivencia o de las terapias que aumentan la supervivencia y memorizarlas para el día del examen. Dentro de estos fármacos podéis hacer un pequeño apartado para aprender los efectos secundarios, pero ya os digo, es más importante saber cuáles aumentan la supervivencia que los efectos secundarios de fármacos que no la aumenten. Y este sería el consejo que os daría con estos 2 temas de valvulopatías e insuficiencia cardíaca congestiva. A continuación,
os voy a contar una serie de temas que están muy preguntados en el MIR, pero no tanto como los anteriores. Es decir, son temas que hay que entender, que hay que comprender, que hay que estudiar, pero claramente están en un segundo plano respecto a lo que ya he comentado. El primero de estos temas, que me viene a la cabeza, sería las arritmias. Con las arritmias, tranquilidad. ¿De acuerdo? No hay que sufrir arritmias durante el día. Tranquilidad. Lo que hay que hacer es perderles el miedo. No el respeto, pero sí el miedo. Os recomiendo que dejéis de pensar que son 50.000 arritmias completamente inabordables y os planteéis que las arritmias no hay que conocer todas, hay que conocer unas cuantas y muy bien. Y ese mecanismo os ayudará a contestar muchas preguntas. ¿Qué arritmias? De las taquiarritmias, clarísimamente la fibrilación auricular. Y si tengo que decir algo de la fibrilación auricular, porque tengo poco tiempo o porque solo puedo estudiarme una cosa, esa sería la actitud, el tratamiento. ¿Cómo trato una fibrilación auricular? Cuando tengo que anticoagular, cuando tengo que revertir, ¿de acuerdo? Importante la terapia de anticoagulación, las indicaciones y sobre todo cómo afrontar, ya lo he dicho, cómo tratar esa fibrilación auricular. Otra taquiarritmia importante serían los síndromes de preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White. Recordad saber el electrocardiograma típico, por si alguna vez lo preguntan, y entender muy bien la fisiopatología, cómo se forma el Wolff-Parkinson-White y cómo lo podemos tratar. Otras arritmias serían las post-infarto agudo de miocardio, ¿de acuerdo? De entender cuáles son las más importantes, cuáles son las que se producen en las menos de 24 horas, a partir de las 24 horas, y prestar especial atención al RIVA, al ritmo ilioventricular acelerado. ¿Por qué? Porque ha caído hace poco en el MIR. Ha caído hace poco en el examen y, por tanto, tenemos que conocerlo. Es un signo de buen pronóstico que indica reperfusión cardíaca. No hay que asustarse. Es un signo bueno. Y al final os diría de este tema que hicierais quizá un resumen o una tabla o como más os guste de electrocardiogramas típicos. Es decir, no hagáis una tabla de todos los electrocardiogramas, sino los más típicos. Esos electrocardiogramas que, una vez preguntados en el MIR, si a ti te suenan, puedes contestar esa pregunta. Es decir, electrocardiogramas muy específicos, que nos hagan estar claros de la enfermedad ante la que nos encontramos. El siguiente tema de este bloque secundario que he dicho sería la hipertensión arterial. Y dentro de la hipertensión arterial hay dos partes importantes, que serían la hipertensión arterial secundaria, entender las causas, entender por qué se produce, entender cómo se trata la hipertensión arterial secundaria y sobre todo el tratamiento. No solo de las secundarias, sino de las primarias. Las secundarias, sabiendo que hay una causa que provoca esa hipertensión, pues el tratamiento será más lógico. Y la hipertensión primaria, ¿cómo la vamos a tratar? Como hay muchos fármacos que aumentan la supervivencia, vamos a darle a cada paciente el fármaco que mejor le vaya si tiene otra patología acompañante. Y esa tabla de qué fármaco doy con cada patología acompañante es muy importante sabérsela, porque nos va a permitir contestar muchas preguntas sobre hipertensión arterial y acertarlas el día del examen. El siguiente tema serían las enfermedades de la aorta. Las enfermedades de la aorta y los grandes vasos, ¿de acuerdo? Tenemos dos bloques principales, que serían los aneurismas de aorta, la actitud diagnóstico-terapéutica en este caso, cuando opero, cuando no opero, cuando es un aneurisma se considera grande, tanto en la aorta ascendente, en la descendente, en la torácica, en la abdominal. Aprender eso, aprender cómo diagnostico el aneurisma y cómo lo trato en función de su tamaño y de su localización. Y la disección de aorta. La disección de aorta es un tema que se ha preguntado mucho en las últimas convocatorias de MIR, con lo cual conviene conocerlo bastante bien, conocer su presentación clínica, conocer cómo lo vamos a diagnosticar y conocer cómo lo vamos a tratar. ¿De acuerdo? El tratamiento en función de la clasificación. Recordad la clasificación de la disección de aorta, porque nos va a permitir conocer el tratamiento de esas disecciones de aorta. El siguiente tema serían las cardiopatías congénitas. Lo primero, contaros que no hay que conocer todas las cardiopatías congénitas. Es un tema que podría dar para un examen por sí solo. Es un tema muy amplio del que no hace falta conocerlas todas. Hace falta diferenciarlas.
Hace falta hacer un diagnóstico diferencial en función de la edad del paciente, si es adulto, si es niño, de la clínica que presenta el paciente, de los signos y síntomas que presenta el paciente y así saber diagnosticar la enfermedad. Eso es lo más importante de cardiopatías congénitas. Y si os tenéis que centrar en alguna cardiopatía congénita, en la que aprendáis la epidemiología, que aprendáis el tratamiento, pues os recomendaría que os centrarais en la comunicación interauricular, en la tetralogía de Fallot y la enfermedad de grandes vasos. Esas serían las tres enfermedades cardiopatías congénitas principales cara al examen. Siguiente tema, ya con mucha menos importancia que los anteriores, como he dicho, los estoy haciendo en orden de importancia, con lo cual ya calculáis que estamos llegando al final y por tanto son menos importantes, aunque si hay tiempo siempre es bueno estudiarlos, sería el de miocardiopatías. El tema de miocardiopatías os recomiendo que lo leáis en el manual tranquilamente, pero sobre todo que estudiéis la tabla. En el manual hay una tabla magnífica y quiero que la estudiéis, que escribáis encima, que pongáis las cosas que os ayudan, las cosas que no os ayudan, si queréis hacer una tabla propia a partir de esa tabla y con esos conocimientos que tenéis en la tabla o que queréis añadir, contestaréis casi todas las preguntas del examen MIR. En clase os dirán alguna cosa, pero por tanto el objetivo, como he dicho, es completar esa tabla, conocer esa tabla perfectamente, hacerla vuestra y ser capaces de contestar preguntas con esa tabla. El siguiente tema, el último que voy a comentar, serían las enfermedades del pericardio. En enfermedades del pericardio tendríamos la pericarditis aguda, pues conocer lo de siempre: epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de la pericarditis aguda y de la pericarditis constrictiva y del taponamiento. Leedlo, sed conscientes de que hacen una o dos preguntas cada 3 años, con lo cual es un tema que puede ser preguntado en el examen de este año. Y recordad que la pericarditis constrictiva presenta el signo de Kussmaul y que el taponamiento pericárdico presenta el pulso paradójico. Conociendo esas dos cosas, vais a ser capaces de contestar casi todas las preguntas, tanto de taponamiento como de pericarditis. Con lo cual recordad: pericarditis constrictiva, Kussmaul, taponamiento pericárdico, pulso paradójico. Con esto acabo la tutoría de cardio. Como ya os he dicho, la cardio hay que perderle el miedo, no el respeto, pero sí el miedo. ¿Por qué? Porque entendiendo la fisiopatología y estudiando unas pocas cosas, vamos a ser capaces de contestar la inmensa mayoría de las preguntas y de llegar al día del MIR con confianza en que la cardio va a ir bien. Por eso os deseo mucho ánimo y hasta la próxima tutoría. Muchas gracias.